Bien, espero que esto esté funcionando. Estoy conectando mi cámara y creo que la cámara está conectada 100% a través de internet. Así que si se ve un poco entrecortado, es justamente por eso. Lamentablemente el internet de Venezuela no da para más. En el video de hoy lo que voy a hacer es hablar un poco sobre el libro de Gilles Deleuze, Spinoza, Filosofía Práctica. Este es el primer video de Deleuze que voy a hacer en el canal y a su vez es el primer texto de Gilles Deleuze que leí. Lo encontré justamente buscando bibliografía secundaria del Spinoza, sobre Spinoza. Luego de comprarme una edición de La Ética de Spinoza de Gredos, decidí buscar a su vez distintas fuentes secundarias y la que apareció justo al lado era este librito. Es un libro muy corto de 100, 200, 150 páginas, donde Deleuze básicamente va a explicar cómo funciona la filosofía práctica de Spinoza. Es un texto que está editado por Tusquets y aparece por primera vez en los años 70 y en español en el año 84. Entonces el libro está dividido en 6 secciones: Vida de Spinoza, sobre la diferencia entre ética y moral, las cartas del mal, índice de los principales conceptos de la ética, evolución de Spinoza y Spinoza y nosotros. En este video me centraré o nos centraremos en el segundo capítulo sobre la diferencia entre ética y moral. Este segundo capítulo a mí me resultó bastante interesante y bastante importante, no solamente para comprender a Spinoza, sino para comprender la ética de Deleuze. Porque recordando un poco, Deleuze toma a todos estos filósofos, toma a Nietzsche, toma a Bergson, toma a Spinoza como pilares fundamentales para su propio pensamiento. Él, como diría en su diálogo o entrevista, él llega por atrás del filósofo, lo embaraza, lo y le da un hijo que él reconoce como suyo, es decir, el filósofo reconoce como suyo, pero es una monstruosidad, no se parece en nada a él. Entonces este capítulo empieza de la siguiente forma: ningún filósofo fue más digno, pero tampoco ninguno fue más injuriado y odiado. Para comprender el motivo no basta con tener presente la gran tesis teórica del espinosismo: una sola sustancia, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Es interesante aquí la traducción, porque no es Dios y la naturaleza, ni Dios como la naturaleza, sino Dios o mejor dicho, o puede ser dicho, naturaleza. Las criaturas siendo los modos de estos atributos o modificaciones de esa sustancia. Deleuze dice que no basta con entender esta tesis principal, este Dios o la naturaleza, como la base en la cual todas las injurias se han hecho a Spinoza, sino que Spinoza se mete justamente con 3 cosas fundamentales, que es lo que Deleuze va a explorar: con la conciencia, los valores y las pasiones tristes. Que gracias a meterse, por así decirlo, a enfrentarse con esos concepciones filosóficas o esos conceptos, Spinoza va a ser odiado y va a ser tachado de materialista, inmoralista y ateo. Luego este capítulo se subdivide en 3 partes generales. La primera, que es la que vamos a tratar en el video de hoy, es la desvalorización de la conciencia en beneficio del pensamiento. De esta forma se entiende a Spinoza como materialista. Entonces, comienza diciendo: Spinoza propone a los filósofos un nuevo modelo, el cuerpo. Y es que desde hace ya tiempo atrás en la filosofía, el cuerpo siempre se ha visto como un accidente, como algo que no tenemos control, algo que debemos apaciguar, algo que debe estar subyugado a lo que la razón o la conciencia, mejor dicho, tengamos aquí el concepto de conciencia más que el de razón, la conciencia debe dominar. Desde Platón se entiende que lo físico, el cuerpo, debe ser apaciguado, debe ser controlado, debe ser mantenido. Y esta idea se va a trasladar luego a Descartes, donde el cuerpo ni siquiera aparece dentro de su método, sino hasta después de la confirmación de que Dios existe. La materia, lo material, lo
táctil o el cuerpo, entendido no como el cuerpo humano, sino como los cuerpos en general, solamente van a aparecer después de que Dios, y antes que Dios, desde que la conciencia sea definida. Pero Spinoza, como dice él, les propone un nuevo modelo, el del cuerpo. Les propone instituir al cuerpo como modelo. Es decir, ya no se va a tratar simplemente de tener al cuerpo como algo secundario, como un efecto o como aquello que tenemos que subyugar, sino que el cuerpo es un modelo. Y cuando se habla de modelo es justamente como algo que se debe tomar en cuenta, como principio, como pauta. En vez de la conciencia como una pauta, el cuerpo como una pauta. Porque Spinoza dice, no sabemos lo que puede un cuerpo. Esta declaración, dice Deleuze, es una provocación. Hablamos de la conciencia y de sus decretos, de la voluntad y de sus efectos, de los 1000 medios de mover el cuerpo, de dominar el cuerpo y las pasiones, pero no sabemos ni siquiera lo que puede un cuerpo. No sabemos dominar un cuerpo, sabemos dominar los cuerpos y esto, sobre todo en la biopolítica, esto es que se viene estudiando desde años recientes, se observa cómo podemos manipular la vida, manipular los cuerpos, movilizar los cuerpos, destruir los cuerpos. Para eso tenemos en la historia los campos de concentración, tenemos datos de cómo el cuerpo se transforma totalmente, pero no sabemos lo que puede un cuerpo. Dice Deleuze que una de las tesis más célebres de Spinoza es el paralelismo. No consiste solamente en negar cualquier relación de causalidad real entre el cuerpo y el espíritu, sino que prohíbe toda primacía del uno sobre el otro. Si recordamos, en la filosofía de Spinoza existe una sola sustancia. La sustancia tiene infinitos atributos. De esos infinitos atributos solamente podemos percibir dos, el de la extensión y el del pensamiento. Ahora bien, como son dos atributos de la misma sustancia, una no tiene primacía sobre la otra, sino que expresan de una forma esa sustancia. Los modos de esos atributos expresan las esencias de la sustancia, pero no significa que el atributo del pensamiento sea superior al atributo de la extensión, ni viceversa. Ambos poseen la misma sustancia y a través de sus modos se expresa la esencia de la sustancia, pero una no tiene primacía sobre la otra. Incluso cuando Spinoza más adelante en su ética habla de, por ejemplo, que no entendemos el tiempo sino a través de nuestro cuerpo, él tiene muchísimo cuidado a no exponer justamente esa división fundamental o primacía entre la idea y la extensión, justamente porque él concibe que toda idea se hace presente en el cuerpo y viceversa. Entonces, la significación práctica del paralelismo se hace patente en el vuelco del principio tradicional sobre el que se funda la moral como empresa de dominio de las pasiones por la conciencia. Cuando el cuerpo actuaba, el alma padecía, y cuando actuaba el alma, el cuerpo padecía a su vez. Esto es lo que se ha estado intentando comentar, que al tener estas dos en modos, por así decirlo, la conciencia y el cuerpo, nuestro cuerpo, como dos cosas distintas, como dos sustancias individuales, se tiende a creer o se tiende a facilitar una moral que explica que el surgimiento de una básicamente concluye en la decaída del otro. Si tomamos el cuerpo como modelo, entendiendo el cuerpo como una sustancia independiente de la conciencia, entonces el cuerpo, al crecer, baja nuestra conciencia. Sin embargo, como son dos atributos de la misma sustancia, son paralelos. Esto nos da a entender una tesis o nos da como que algo por adelantado, que es que una potencia del cuerpo a su vez potencia el pensamiento y viceversa. Según la ética, lo que es acción, dice Deleuze, en el alma es también necesariamente acción en el cuerpo, y lo que es pasión en el cuerpo es necesariamente pasión en el alma. Ninguna primacía de una serie sobre otra. Entonces, ¿qué quiere decir Spinoza cuando nos invita a tomar el cuerpo por un modelo? Dice lo siguiente Deleuze. Se trata de mostrar que el cuerpo supera el conocimiento que de él se tiene, y que el pensamiento supera, en la misma medida, la conciencia que de él se tiene. Y aquí Deleuze
divide, por así decirlo, dentro de el atributo del pensamiento, la conciencia. Él no toma la conciencia como algo fundamental o algo que fundamenta, por así decirlo. Él intentando escapar de toda fenomenología, él no coloca la conciencia como lugar principal, sino simplemente como una parte dentro de un todo que sería el atributo del pensamiento, como básicamente Spinoza quiere colocar su ética, como el ser humano, básicamente como un modo alrededor o en medio de miles de modos. No es algo que tenga primacía, sino que algo que se encuentra allí. Entonces, no hay menos cosas en el espíritu que superan nuestra conciencia que cosas en el cuerpo que superan nuestro conocimiento. Solo por un único e igual movimiento llegaremos a captar la potencia del cuerpo más allá de las condiciones dadas por nuestro conocimiento, y captar la potencia del espíritu o del pensamiento más allá de las condiciones dadas por nuestra conciencia. Se busca la adquisición de un conocimiento de los poderes del cuerpo para descubrir paralelamente los poderes del espíritu que escapan a la conciencia, y así comparar estos poderes. En resumen, dice Deleuze, según Spinoza, el modelo corporal no implica desvalorización alguna del pensamiento en relación a la extensión, sino algo mucho más importante, una desvalorización de la conciencia en relación al pensamiento. Un descubrimiento del inconsciente, de un inconsciente del pensamiento no menos profundo que lo desconocido del cuerpo. Ya simplemente con esta pequeña página que Deleuze escribe, hay mucha tela que cortar. Simplemente yo no quiero en este video exponer todo, sino dar algunas ideas para despertar, por así decir, el pensamiento. Y es que aparece entonces una reacción contra toda la moral anterior en Spinoza. Cuando antes, bien decía Deleuze y bien comentaba yo en un principio, se tenía que la conciencia que fundamenta el pienso luego existo, la creación de la conciencia, que es principio de todo, aparece como una sustancia individual, y luego la extensión como otra sustancia, res cogitans, res extensa. Hay, juro, que colocar una por encima de la otra. Sin embargo, Spinoza nos demuestra que no. Al haber una sola sustancia con distintos atributos, infinitos atributos, mejor dicho, que solo podemos captar la extensión y el pensamiento, el atributo general del pensamiento y el atributo general de la extensión, siendo la conciencia solamente un modo de esa extensión del pensamiento. Si nos quedamos justamente en ese pequeño modo, no vamos a entender no solamente lo que puede el propio pensamiento, la propia actividad del pensar, el propio espíritu, como diría Deleuze, sino que no sabemos lo que hace un cuerpo. Y a la inversa, si no se experimenta con el cuerpo, si no se encuentran los límites del cuerpo, si no se encuentra lo que puede hacer el cuerpo, la potencia del cuerpo, no vamos a saber lo que puede el pensamiento. Porque una no tiene supremacía o mayor interés o potencia que la otra. Siempre van en pares, van en lo mismo. Ocurre, dice Deleuze, que la conciencia es naturalmente el lugar de una ilusión. Su naturaleza es tal que recoge los efectos e ignora las causas. El orden de las causas se define por el siguiente: cada cuerpo según su extensión, cada idea o espíritu en el pensamiento está constituido por relaciones características que subsumen las partes de este cuerpo, las partes de esta idea. Cuando un cuerpo se encuentra con otro cuerpo distinto, una idea con otra idea distinta, sucede o bien que las dos se relacionan componiendo un todo más poderoso, o bien que se descompongan o destruyendo la cohesión entre sus partes. En esto consiste lo prodigioso, tanto del cuerpo como del espíritu, en estos conjuntos de partes vivientes que se componen y se descomponen siguiendo leyes complejas. Aquí ya acaba de hacer el salto a la cuestión de la alegría y la tristeza en Spinoza, cosa que va a tratar después. Y es que es algo fundamental en la ética de Spinoza, que al entender la composición de los cuerpos, mientras que si dos cuerpos, como bien decía él, se relacionan y aumentan su potencia, yo me como una manzana y aumentan las vitaminas que están en mi cuerpo, y al aumentar las vitaminas que están en mi cuerpo, a su vez aumenta lo que Spinoza llamaría el conatus, o el deseo de cada modo en preservarse en su ser, de cada cosa en preservarse en su ser. Entonces, cuando yo me relaciono con ese cuerpo exterior y me beneficio a mí, entonces eso se llama alegría.
Por el contrario, si yo me tomo un veneno y el veneno poco a poco va descomponiendo mi organización interna, mis órganos, mi sangre, etcétera, yo voy a padecer tristeza. Es muy importante la palabra padecer acá. Que no toman importancia tanto en el texto de Deleuze, sino en la filosofía de Spinoza. Porque justamente en esa relación el cuerpo se descompone al yo ir muriendo poco a poco, porque me voy descomponiendo internamente, porque el veneno está destruyendo mis órganos. Básicamente, mi deseo, mi fuerza, mi potencia de preservar en mi ser, en preservar de lo que soy, se va destruyendo. Al no poder seguir preservándome más en mi ser, no voy a poder sentir alegría, por lo tanto siento tristeza. La descomposición es la tristeza. El orden de las causas hace un orden de composición y descomposición de relaciones que afecta sin límite a la naturaleza entera. Pero nosotros, en cuanto a seres conscientes, nunca recogemos sino los efectos de estas composiciones. Nunca vemos las causas, sino los efectos. Yo veo el efecto que tiene el tomarme el veneno, pero no encuentro la causa, porque esto ya lo decía Spinoza, somos muy ignorantes de las causas. Y justamente es el trabajo del intelectual, del sabio, conocer las causas, que la causa principal y directa, en términos muy reducidos, sería Dios, que es como ese orden fundamental de las causas. Pero, por lo general, solo conocemos los efectos. Experimentamos alegría, dice Deleuze, como acabo de comentar, cuando en la composición de los cuerpos se aumenta nuestra potencia, y la tristeza cuando al relacionarse con otro cuerpo disminuye esa potencia. Pero nuestro cuerpo conforme a relación propia y nuestra alma conforme a su relación propia de los otros cuerpos y de las otras almas e ideas conforme a sus respectivas relaciones. Y esto es interesante porque también no ocurre en simplemente la extensión, que yo me coma una manzana o me tome un veneno va a hacer que mi potencia aumente o disminuya, sino también en el orden de las ideas, y justamente de eso se tratan los capítulos 3, 4 y 5 sobre todo el cuarto, de la ética, cómo las pasiones o cómo las ideas afectan nuestra potencia. Entonces, en pocas palabras, dice Deleuze, las condiciones en que conocemos las cosas y somos conscientes de nosotros mismos nos condenan a no tener más que ideas inadecuadas, confusas y mutiladas, efectos separados de sus propias causas. Esto justamente por desconocer las causas, al solo tener cuenta de los efectos y de los efectos que tienen en mí. Es decir, si se compone o se aumenta la potencia, entonces es alegría o es bueno, y si se disminuye es malo. Y la moral, por lo general, se crea o se edifica a través de eso. Solo tenemos ideas inadecuadas. Por eso no podemos pensar que los niños son felices o perfecto el primer hombre, pues ignorante de las causas y la naturaleza, reduciendo la conciencia del acontecer, condenados a sufrir efectos cuya ley no llegan a comprender, y como diría Spinoza, justamente es el conocimiento de las causas las que nos dan alegría, las que permiten que dejamos de padecer y empezamos a actuar. Mientras que al desconocer las causas que nos afectan, lo que hacemos es padecer. Padecemos y eso trae tristeza. Entonces, son esclavos, cada cosa, ansiosos e infelices en la medida de su imperfección. Entonces, ¿cómo calma su angustia a la conciencia? ¿Cómo la conciencia, que no tiene, por así decirlo, una forma general de conseguir las causas, que no sea a través de la comprensión de la única sustancia, etcétera, ¿cómo hace? Entonces, Deleuze dice, porque se ilusiona. La conciencia se ilusiona, genera o crea ilusiones. Puesto que solo recoge los efectos, la conciencia remediará su ignorancia trastocando el orden de las cosas, transformando los efectos en causas, ilusión de las causas finales. Del efecto de un cuerpo sobre el nuestro, hará la causa final de la acción del cuerpo exterior, y la idea de ese efecto, la causa final de sus propias acciones. Desde este momento se tomará a sí mismo por causa primera, alegando su poder sobre el cuerpo, ilusión de los derechos libres. Y allí donde no le es posible la conciencia imaginarse ni causa primera ni organización ni organizadora de los fines, invoca a Dios, dotado del entendimiento y voluntad que, mediante causas finales o decretos libres, dispone para el hombre un mundo a la medida de su gloria y de sus castigos. Ilusión teológica. Entonces, la última, sobre todo, es lo que Spinoza va a intentar destruir a partir de su primer apéndice de la parte 1. E incluso no basta con afirmar que la conciencia es ilusiones, pues es inseparable de la triple ilusión que constituye.
La ilusión de la finalidad, ilusión de libertad y la ilusión teológica. Y esto es importante, ya que, y repito, Deleuze dice, pues es inseparable de la triple ilusión que la constituye. Esto lo podemos interpretar como que la conciencia es constituida justamente a partir de estas ilusiones. A partir de la ilusión de finalidad, la ilusión de libertad y la ilusión teológica, se crea o se constituye una conciencia. Y esto es muy parecido a lo que Deleuze y Guattari luego van a argumentar más adelante en Anti-Edipo sobre las máquinas deseantes y los tres síntesis de las máquinas, como a partir del deseo, como a partir de esa constitución de la potencia, que se ve como esas máquinas deseantes, con la síntesis conectiva, disyuntiva y conjuntiva, si mal no recuerdo, cómo eso en realidad es lo que genera la conciencia, que genera al individuo y al hombre. No es el hombre que constituye, no es una conciencia que aparece como primera, sino es conciencia constituida. En este caso, constituida por la triple ilusión. La conciencia es solo soñar despiertos, dice Deleuze. Aún urge que la misma conciencia tenga una causa. Spinoza define ocasionalmente el deseo como el apetito con conciencia de sí mismo, pero precisa que se trata solamente de una definición nominal del deseo y que la conciencia nada añade al apetito. Por lo tanto, hay que llegar a una definición real del deseo que muestra un tiempo la causa por la que la conciencia parece abrirse en el proceso del apetito. Ahora bien, el apetito no es más que el esfuerzo de cada cosa en preservar en su ser. Como comenté anteriormente, es el conatus. Pero puesto que este esfuerzo nos empuja a diferentes acciones y de acuerdo al carácter de los objetos con los que nos encontramos, tendremos que afirmar que está cada instante determinado por las afecciones procedentes de los objetos. Es decir, que nuestra conciencia, en vez de ser algo primordial o fundamental, lo que está en verdad dependiendo determinada de todos los cuerpos o de todos los cuerpos aquellos que nos encontramos y están en el exterior de nosotros. Cómo nuestro cuerpo es afectado por esos objetos. Estas afecciones determinantes son necesariamente la causa de la conciencia del conatus. Justamente al tener conciencia o al padecer, por así decirlo, de cosas exteriores y al generar la triple ilusión, aparece entonces la conciencia. Y como las afecciones no pueden separarse del movimiento por el que nos conducen a una perfección mayor o menor, según si la cosa que nos encontramos se compone o nos descompone, la conciencia aparece como el sentimiento continuo de este paso de más o menos, de menos a más, testigos de las variaciones o de las determinaciones del conatus en función de los otros cuerpos de las otras ideas. Justamente en función de tener un afecto que componga o descomponga nuestro cuerpo o nuestro conatus, ahí se generará la conciencia. El objeto que conviene a mi naturaleza me determina formar una totalidad superior que nos comprende, al mismo y a mí. El que no me conviene pone mi cohesión en peligro y tiende a dividirme en subconjuntos que en el límite entran en relaciones incompatibles con mi relación constitutiva, la muerte. La conciencia es el paso, dice Deleuze, o más bien el sentimiento del paso de estas totalidades menos poderosas a totalidades más poderosas e inversamente. Es puramente transitiva. La conciencia no es algo fija, la conciencia no es algo que se queda fijo y ya. La conciencia es lo que pasa entre esas totalidades de mayor potencia o menor potencia. Es transitivo, no es algo fijo. La conciencia es algo que se mueve a través de esas afecciones que nos componen y nos descomponen. Pero no es propiedad del todo, ni de ningún todo en particular. Solo tiene el valor de una información necesariamente confusa y mutilada. A pesar de que sea transitiva, no tenemos conocimiento de las causas. Simplemente, como decía Deleuze un poco hacia atrás, solamente tenemos ideas inadecuadas. Aquí también Nietzsche es espinosista cuando escribe, y ya se termina esta parte, lo más de la actividad principal es inconsciente. Lo más de la actividad principal es inconsciente. La conciencia solo suele aparecer cuando el todo quiere subordinarse a un todo superior. Y es primero la conciencia de este todo superior, de la realidad exterior a mí. La conciencia nace en relación al ser que podríamos ser en función.
es el medio de incorporarnos a él. Y bueno, no creo que haya sido tan largo, 24, 25 minutos de video, simplemente porque quería comentar un poco sobre el libro de Spinoza. Estaré haciendo más videos hablando de las otras partes de esa pequeña sección, de este capítulo 2 del libro. Creo que estos videos son un poco muy similares a los que hace Fernando Castro, pero bueno, hacía mucho tiempo que quería hablar sobre el libro de Spinoza, Filosofía Práctica de Gilles Deleuze, un libro para mí fundamental, de cabecera, que luego que lo leí, toda mi transformación de entender la realidad, o sea, perdón, toda mi forma de entender la realidad se transformó. Es de verdad un libro fascinante, y si no han leído absolutamente nada de Deleuze, les recomiendo encarecidamente que lean este libro. No es muy largo, tiene un lenguaje bastante ameno, muy accesible. Es una introducción excelente, no solamente el pensamiento práctico de Spinoza, sino a Deleuze. Una vez que lean este libro, van a tener como fuerzas para leer otras cosas de Deleuze, porque eso es lo que, como dije al principio, Deleuze hace. Deleuze toma estos pensadores y a través de ellos arma su propia filosofía. Y bueno, sin nada más que agregar, los invito a que, si están interesados en Deleuze, pasen por Caracas Crítica, que es un proyecto en el cual participo, y ahí tengo varios artículos sobre Gilles Deleuze que tal vez puedan ser de su interés. Y con esto cierro el pequeño micro spam. Y bueno, estaré pendiente de los comentarios a ver si tienen alguna inquietud o alguna solicitud o algo que les gustaría comentar, y los estaré leyendo. Chaito.